Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Hoy abriremos el expediente final del recordado defensa del fútbol nacional, Miguel Escobar, quien murió el 11 de abril de este año. Era un crack en toda la extensión de la palabra. El único jugador que ha jugado 13 años en el Deportivo Cali, más de 500 partidos. Él hacía ese quite deslizante y la gente no pensaba que él fuera a salir adelante. Miguel no tenía pinta de jugador. Un terrible cáncer de garganta acabó con su existir. Él enfrentó una dura batalla para salvar su vida, pero luego de una repentina recaída, murió. Hay una recidiva del cáncer de laringe, ha hecho una metástasis en el mediastino y parte del pulmón. Para que no le diera un infarto, porque no podía ni respirar. Cuando él perdió la voz, su vida nunca más volvió a ser la misma. Él enfrentó una fuerte depresión por eso. De ahí que el director de deportes, Javier Hernández Bonet, liderara una masiva campaña para ayudarlo a que se pudiera comunicar. Fue un homenaje a uno de mis ídolos. Un ídolo al que ni como periodista pude entrevistar, ni como amigo me pude tomar un café con Miguel Escobar. Nunca. El ex integrante de la Selección Colombia luchó incansablemente por defender los derechos de los futbolistas. A él le preocupaba la cobertura del sistema de salud y pensión de todos los deportistas en general. Eso le trajo varios enemigos. Y resulta que no figuraba, que como que no había trabajado en el Cali. Decíamos, ¿cómo una institución le hace esto a él? Hoy día todavía no haya un compromiso con el pago y los derechos de mi papá. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Cuando decía como que ya se quería ir para el cielo. Los conocedores del fútbol en Colombia tienen muy claro que Miguel Antonio Escobar Montalvo es el jugador que cuenta con el récord de mayor número de partidos jugados en el equipo Deportivo Cali. Participó en 536. Fue un gran defensa. Incluso fue catalogado entre los mejores del país en su posición. Las nuevas generaciones seguramente se estarán preguntando, y a esta hora, cuando está saliendo esta entrevista, estarán en el internet buscando quién es Miguel Escobar. Y pues yo les puedo decir, y si se encuentran con alguien de mi generación que haya vivido el fútbol, que Miguel Escobar fue único, un crack en todo el sentido de la palabra. No hubo un defensa más técnico en esa era, en los años 70, que Miguel Escobar. A Miguel Escobar se le llamó la fuerza callada, porque no hablaba mucho, pero sí ordenaba el sector defensivo del cuadro Deportivo Cali con mucha eficiencia, con mucha eficacia. Un jugador que juega 536 partidos en Deportivo Cali, a nivel nacional o a nivel mundial, no está detrás de la puerta. Mi papá lo persiguieron muchas cosas curiosas, ¿no? Le llamaron la fuerza callada y perdió la voz. Mi papá fue un hombre que duró 13 años en el Deportivo Cali, vistió siempre la camiseta número 13, su sepelio fue un 13 de abril. Fueron datos, sí, curiosos que lo rodearon y que siempre fue como misterioso. Es un orgulloso hijo de Buga, Valle del Cauca. Por las polvorientas calles de este hermoso municipio quedaron plasmadas sus huellas desde que era un niño travieso y juguetón.
Era la preocupación de su papá, quien sentía que su hijo estaba perdiendo el tiempo detrás de un balón en vez de estar estudiando. Él jugaba con pelotas hechas por él, con medias. Mi abuelo lo castigaba porque él se volaba del colegio para ir a jugar. En el colegio, yo recuerdo, el profesor decía, viven pendientes de esos tipos que escriben cabeza con K. ¿De acuerdo? Estaba yo niñito. Entonces eso no se veía bien, ¿no? Hay que estudiar. El primer obstáculo fue el abuelo, porque a pesar de que el abuelo le gustaba, el abuelo quería que él estudiara y mi papá se volaba para ir a jugar fútbol. Eso ocasionaba que cuando él llegaba a la casa, mi abuelo lo castigaba. Su padre tenía un método muy poco convencional de educar. Era un hombre violento y agresivo. Sembró mucho dolor en el corazón de la familia. Lo amarraba en un palo de mango atrás de la casa toda la noche. Y la abuela y la bisabuela se turnaban para espantarle los zancudos en la noche. Pero, sin embargo, mi papá no cogía escarmiento, se seguía volando para ir a jugar fútbol. Y cuenta que a él, como no le compraban balones, él hacía el balón con medias. Él me contaba y de hecho me aconsejaba a mi hijo, le aconsejaba que hiciera con medias balones y que practicara, que eso le ayudaba a coger destreza. Miguel soñaba con ser una gran figura del fútbol nacional. El primer obstáculo que tuvo para conseguirlo era el maltrato de su papá, y sumado a eso, su fisonomía no le ayudaba. Incluso fue víctima de matoneo por no cumplir con los supuestos estándares que se requerían. Él, con gran valentía, demostró que los sueños sí se cumplen y estuvo por encima de todos para alcanzar sus metas. No era el deportista fitness, marcado, viga. Mi papá tendía a ser gruesito, tenía buena pierna, tenía muy buena pierna. Entonces, eso físicamente pues no tenía la pinta de futbolista. No concebían que esa persona con esos kilos de más fuera a practicar el fútbol. No sabían de la calidad y de las condiciones de Miguel Antonio Escobar. Un jugador gordo que jugaba con 10 kilos de más y para ser central tenía que correr. Pero era muy habilidoso, ¿sí? Entonces, como era tan habilidoso, lógicamente, pues entonces eso le abrió las puertas. Es que para jugar fútbol se necesitan dos cosas, ser vivo y tener talento. Miguel era inteligente, intuía todo. Él la jugaba igualito, nunca levantó la pelota, no la levantaba a 1 metro. Y así era de niño, jugando con nosotros. En 1965 logró ingresar al primer club profesional. Eso fue en el Deportivo Pereira. Ahí se hizo notar de manera inmediata. Él empezó incluso en el Boca Juniors de Buga. Fue la época de adolescente, joven de él. Y posteriormente al Pereira. Ya Miguel estaba allí, pendiente de él. O sea, los cierres los hacía muy bien, los cruces, los relevos los hacía muy bien. Y tenía relevos con tiempos muy medidos. O sea que era muy calculador en su forma de jugar y de quitar la pelota. Solo duró 2 años en el Deportivo Pereira. Su nombre cobró rápidamente prestigio y es ahí cuando el Deportivo Cali lo ficha por una suma que en ese momento fue muy tentadora, 50.000 pesos. Ahí lo tuvo el Pereira y jugó 2 años, 65-66, y ahí fue donde llegó al Deportivo Cali 67, que lo compraron por 50.000 pesos. Mi papá era orgulloso y llevaba la camiseta con honor. Para él el equipo, el Deportivo Cali era todo para él. Por lo regular, el Deportivo Cali siempre tuvo los mejores jugadores nacionales. Y Miguel, vuelvo y le repito, él siempre sobresalía, porque por la de él era práctico, jugador descomplicado. En el Deportivo Cali nosotros nos levantamos con estrellas del fútbol nacional e internacional. Rosendo Toledo, Oscar López, Miguel Escobar. Con él se presentaba una anécdota muy interesante. Cuando los técnicos llegaban al limonar y veían esa persona robusta,
creían que hacía parte de la utilería del cuadro Deportivo Cali. Y mi papá cuenta que en el Cali, cuando llegó Bilardo, él lo vio y le dijo que lo confundió como con el utilero, el que trae los balones. Con su el día de Bilardo, era entrenamiento mañana y tarde y todos los días. Y le agregan a eso concentraciones. Entonces se profesionaliza más el fútbol. Y esa transición seguramente fue la que le impactó a Bilardo, el entender que había un jugador con mucha clase, pero en un fútbol que se jugaba caminando y no corriendo. En Cali se volvió una estrella. Fue el protagonista de una histórica jugada llamada el quite deslizante. De ahí en adelante se volvió su marca, hasta el punto que lo inmortalizó como un gran estratega futbolístico. Miguel Escobar tenía una jugada de enganche. Él hacía el quite deslizante y la gente no pensaba que él fuera a salir adelante. Siempre salió adelante porque se levantaba el rival al suelo y él con la pelota en su botín. Es una jugada que patentó Miguel Escobar. Yo digo, se hizo más famosa en la época de Miguel Escobar porque los defensores normalmente no asumían el riesgo de ir tirándose al piso, deslizándose. Él lo hacía con una elegancia suprema y sacándole la pelota de los pies al rival. Claro, lo que le llaman hoy en día los muchachos la barrida. Hoy en día los jugadores de hoy en día se tiran es con ambas piernas, posiblemente hasta con el peligro de dañar al compañero profesional. Miguel no. Miguel lo que hacía era que él arrastraba, dejaba una pierna atrás y con la otra barría la pelota y la enganchaba y le quitaba la pelota limpiamente. Calero, La Pinta García, Umaña y Miguel Escobar. Ese niño maltratado por su padre y burlado por sus colegas, años más tarde logró superar todos los obstáculos y aunque nadie apostaba un peso por él, terminó convertido en el capitán del equipo. Llegaban los entrenadores y los sentaban y traían, cuando vinieron Cardachi, unos argentinos y todo. ¿Y cómo te parece que Miguel no comenzaba el campeonato de titular? Él cuenta que le trajeron más o menos 15 jugadores extranjeros, creo, o no fueron más, y como 10 locales para poderlo sentar. Y siempre le decían, Miguelito, vas a tirar banca, Miguelito, vas a tirar banca. Y resulta que Miguelito jugó 13 años en la titular y capitán del Deportivo Cali. Lo que descubrió después Bilardo, a mi juicio, es el que Miguel Escobar no necesitaba correr tanto como los demás, porque Miguel Escobar era un tiempista por excelencia. Miguel Escobar medía muy bien el tiempo y la distancia y parecía que fuera muy rápido. No, lo que pasa es que era un jugador que manejaba muy bien todo lo que pasaba en esas cortas distancias en el área. Miguel Escobar era un valiente, logró superar todos los obstáculos que la vida y las personas le pusieron en su camino. Le decían la fuerza callada. Su energía la concentraba en trabajar y en demostrarse a sí mismo que todo se puede lograr. A lo único que no logró vencer fue al cáncer, que le arrebató cruelmente la voz. No tuvo auxilio de los directivos, lo dejaron solito. Y entonces Miguel padeció mucho también y a uno le daba como, ¿qué te digo? No pesar, porque él no merecía pesar, sino como una tristeza ver una persona como Miguel, que fue un excelente jugador profesional y estuviera en unas condiciones como las que terminó en su vida. Alguien me decía a mí que él nos explicaba por qué a la gente buena le pasan tantas cosas malas. Solamente tenía 2 semanas de vida. Para nosotros fue algo terrible, como familia. Nosotros hemos hecho una negación. Creo que nosotros sentimos que mi papá está vivo. Canal Caracol abre el expediente final del recordado y admirado futbolista Miguel Escobar, quien llegó a la cima de la fama en 1967 gracias a sus proezas futbolísticas. Este defensa central fue uno de los artífices en el triunfo de 4 títulos de la Liga Nacional.
y Dios lo debe tener en su gloria, porque no solamente fue un gran jugador, un excelente jugador, un magnífico jugador, sino una muy buena persona. Miguel fue una persona que se hizo querer de todo el mundo, de los hinchas, de las personas naturales en la calle, de los verdaderos aficionados del Cali, de los socios del Deportivo Cali. Fue una persona que se entregó verdaderamente al Deportivo Cali. En la época de Miguel Escobar yo digo que él fue un adelantado porque eran muy escasos los defensores con esa clase, con una capacidad para entender el juego, pero aparte técnicamente con el balón en los pies, Miguel Escobar era un crack. 52 partidos en la Copa Libertadores y jugó con los grandes. Él era un jugador central de campanillas, un jugador a nivel sudamericano, como decir Chumpitas, Daniel Pasarela. Willington Ortiz nunca pudo en el Deportivo Cali hacerle tanto daño al Deportivo Cali porque Miguel lo doblaba, el moño lo marcaba, lo pasaba y Miguel la rimadita se la quitaba. Eso era una exquisitez ver un equipo con esa, toda esa amalgama de conjunto y de jugadores que había en esa época, ¿no? Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando lo convocaron a la Selección Colombia. Él estaba muy orgulloso de este logro. Era un sueño convertido en realidad. Era 1975. Vestir la camiseta de la Selección Colombia es una gloria, una satisfacción de que a uno lo llamen perteneciendo a determinado club, ¿no? Y más el Deportivo Cali, porque Cali siempre se caracterizó de ser media Selección Colombia. Para él, la ubicación fue lo máximo, porque sabía ubicarse demasiado bien y eso lo llevó a que lo llamaran a las Selecciones Colombia. Llegó Miguel y con Henry, que fue la dupla de la Selección Colombia. Ellos hicieron una época maravillosa para el Deportivo Cali. Precisamente ese año la Selección Colombia quedó subcampeona en la Copa América. Perú ocupó el primer puesto. Una Copa América con el Caimán Sánchez como director técnico de Colombia. La reglamentación era una reglamentación un poco confusa. Luego se exigió un tercer partido y ese tercer partido había que jugarlo en cancha neutral y se juega en Venezuela, se juega en Caracas. Pero en el tercer partido los peruanos tenían un jugador que era muy bueno como Pelé, que jugaba muy bien, Cubillas, y trajeron el que jugaba en Barcelona con Joan Cruz, trajeron a Sotil y lo aplazaron y entonces Sotil vino y fueron a jugar a Caracas. Colombia jugó muy bien, pero Perú le ganó 1-0 y quedó campeón Perú y Colombia quedó de segundo. ¿Dónde se tenía que jugar el tercer partido? En Quito, porque era la ciudad equidistante entre Lima y Bogotá. Pero Lito Salinas, a mí me tocó, yo estaba en los Juegos Panamericanos de México y me di cuenta de los movimientos que hizo Lito Salinas. Él buscó a Caracas, ¿sabe por qué? Para evitar un desgaste más del Cholo Sotil que venía de España y llegara a Caracas y descansara y ahí fuera la sede de ese tercer partido donde desafortunadamente no pudimos ganar. Es el momento más recordado a nivel de selección hasta el 2001, cuando con Pacho Maturana quedamos campeones de Copa América ya en una sola sede jugada aquí en Colombia. En 1978, el Deportivo Cali fue subcampeón en la Copa Libertadores. Esa no fue una competencia más. Era un evento enorme en el que se le rindió tributo a su talento como futbolista, hasta el punto que la boleta de entrada al partido en el Estadio Pascual Guerrero tenía su cara plasmada. Miguel Escobar, la fuerza callada, era una estrella. Fue muy bonito porque la boleta de ese partido viene con la fotografía de mi papá. Entonces es un recuerdo muy lindo. Y la sensación de equipo poderoso
que dejó durante ese recorrido de Copa Libertadores, uno dice, ese fue el comienzo de lo que después coronamos con Atlético Nacional y Once Caldas, que han sido los únicos 2 equipos colombianos que han logrado un título de Copa Libertadores. La cuota inicial la dio ese Deportivo Cali, que tenía en nómina a Miguel Escobar. Pecoso Castro, William Ospina, Henry Caicedo y Miguel Escobar. Fue la mejor dupla de Sudamérica. En la Bombonera, la verdad es que no había nada que hacer con ese Boca de Juan Carlos Lorenzo. Fueron 4, pudieron ser más. El Cali fue impotente en ese escenario donde Boca pasó por encima del equipo verde y blanco. Porque Boca decía que Boca era lo máximo, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y eso nos amilanó un poco. Para 1980, la Fuerza Callada se despide del equipo de sus amores y empieza a formar parte del Independiente Santa Fe. Su retiro de las canchas estaba próximo. Miguel salió en el Cali casi llegando a los 36 años. Miguel jugó el reglamento que juega un jugador de fútbol. Jugó de los 20 a los 36, 16 años, lo que jugó el Rey Pelé, lo que juega un jugador que juega. Ya a los 36 años Miguel vio que ya en el carreto no tenía hilo. La vida profesional de un futbolista es muy corta. Y en esa época, cuando no existe como hoy día tanta tecnología, tanto equipo, vitaminas y cosas, eran hechos a campo, trotando en la cancha, los abdominales de piso, era el deporte arcaico. Entonces, con mayor razón, a los 35 años, pues ya mi papá consideró que ya era suficiente. Y se lo vendió a Santa Fe en 6 millones de pesos, donde el billete más alto era de 1.000, donde las casas en Capri eran a 1 millón de pesos y ahora son a 400 millones, podía comprar 6 casas. Entonces lo vendió y comenzó a darle, como es cuando le dan a uno una plata, tenga aquí, acá, te devuelve plata de bolsillo. Lo vendió. Bernal Gorayé es muy avispado, muy vivo. Vender un jugador ya terminando en 6 millones, un escándalo a nivel nacional del fútbol colombiano. En 1981, con 36 años, se despide del fútbol. Estar en las canchas era su vida, así que se dedicó a ser entrenador y a trabajar en temas relacionados con su pasión futbolera. Luego de muchos intentos deportivos, decidió ser taxista. Ya tenía 45 años. Lo tomaba como cosas que pueden suceder en la vida, ¿no es cierto? Estar de pronto en la gloria, estar con un equipo que era en ese momento un gran equipo como el Deportivo, como siempre ha sido el Deportivo Cali. Él dice que para todo futbolista es muy duro dejar la cancha. Entonces él optó y aceptó ser técnico del Boca Juniors en Cali, como para seguir ligado a la cancha, de hacer como ese trance. No le dieron la oportunidad de dirigir, digamos, un equipo de fútbol profesional no, a él no se lo ofrecieron, la verdad. También eso fue un poquito frustrante para mi papá. Porque a mi papá le gustaba el contacto con la gente, le gustaba andar por la ciudad, le gustaba el reconocimiento. Entonces cuando llegaban algunos pasajeros lo reconocían y la carrera costaba 10, le daban el doble. La gente le pedía fotos y eso lo hacía feliz. Entonces subirse en ese taxi era una experiencia linda. La gente lo reconocía, Miguel Escobar, el autógrafo, el mejor defensa. Nunca ver un futbolista como Miguel, una persona íntegra, una persona honesta. Mire Miguelito, todo un señor en la calle, en la cancha. Bueno, entonces él le gustaba todo eso. Diario vivir como taxista es muy duro porque usted sabe que hay que tener los 5 sentidos bien puestos. Él se atraviesa el peatón, el de la bicicleta, el de la moto y sin embargo él sorteó esas situaciones que se le presentaban. Miguel era el cariñoso padre de 4 hijos de una relación amorosa anterior y años más tarde, en el 2002, llegó al altar con María Plácida Acosta. Ellos no tuvieron hijos juntos.
Yo cuando lo conocí tenía su taxi y no, normal, porque él era una persona muy humilde y muy sencilla. Excelente, papá, no tenemos ninguna de las, mis hermanas tiene quejas de él. Yo tenía un negocio en Cristóbal Colón, una panadería, y él vivía en la esquina de esa panadería y él iba a desayunar. Y él desde que llegó, desde el primer día que llegó a desayunar, él siempre como que tenía esa idea conmigo y todo, y me molestaba, y así duró un tiempo. Y hasta desde un principio llevaba a sus hijas, que en ese entonces estaban pequeñas. Y les decía, esta va a ser su futura mamá. Por lo general era un hombre muy sano. Por eso quizás hizo caso omiso a algunas molestias que le aparecieron en su garganta. Estaba muy delgado, pero él estaba haciendo como una dieta, no quiero comer esto, le estaba dando las azúcares, y lo veíamos como por ese lado. Sí, él a veces venía maluco y todo, pero había una vaina de que él no le gustaba ir donde el médico. Él se demoró mucho en hacerse el tratamiento porque pues él estaba normal y todo, cuando después se le presentó a eso, y ahí sí ya vino la convalecencia más grande, ¿no? Mi papá siempre tuvo la voz gruesa, pero ronca, una voz ronca. Y siempre nos preocupaba, pero digamos, lo damos como si yo siempre hacía, hablando ronco. Y un día cualquiera amaneció y resulta que ya no puede respirar. Para julio de 2006 tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital San José en Buga, pero su estado de salud era tan delicado que lo remitieron a la clínica Los Remedios de Cali. Nadie sabía, pero la muerte se estaba acercando a pasos agigantados. Ese día le abrieron así como para que no le diera un infarto, porque no podía ni respirar ni nada. Y de ahí pues entonces ya vino que la operación, lo mandaron a la biopsia, y entonces de ahí fue cuando nos avisaron de que pues tenía cáncer en la garganta. Que efectivamente hay una recidiva del cáncer de laringe, ha hecho una metástasis en el mediastino y parte del pulmón, que ya no había que operar, ya no había nada que hacer. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo el expediente final del recordado futbolista Miguel Escobar, conocido como la Fuerza Callada, quien sin el menor asomo de sospecha estaba enfrentando un agresivo cáncer de laringe. Empezó a ganarse la vida manejando un taxi, y sé que él vivía del taxi, hasta que un día me dijeron que tenía un problema de un cáncer en la laringe, que lo había sacado incluso de la posibilidad de conseguir el sustento manejando su vehículo en la zona de Buga, ¿no? Yo miraba a mi papá y me parecía una mentira, entonces como le digo, no éramos capaces de decirle nada, pero pues como familia nos unimos, mis hermanas, mis tías, la esposa, los nietos, o sea, todos estuvimos allí súper pendientes. El cáncer estaba muy avanzado y es ahí cuando los médicos deciden someterlo a una delicada operación para extraerle las cuerdas vocales. Y algo irónico es que mi papá siempre lo llamaron la Fuerza Callada y quedó sin voz. Eso a él lo afectó mucho psicológicamente, lo deprimió, y siento que en esos momentos, cuando ya no tenía voz, es cuando él sentía la necesidad de hablar. De alguna manera, claro que necesitaba comunicarse. Él cuando se enojaba o se desesperaba, pues como que le daba mucha rabia no poder comunicarse de la manera en que nosotros lo hacemos. Entonces cerramos el teléfono fijo, entonces yo le decía, cuando yo lo llame, si usted está bien, sí, me toca una vez, y si es no, me toca 2 veces en el teléfono. Y la esposa le consiguió una campanita. Si alguna urgencia, usted sale y toca la campanita. Él sufría mucho, primero que todo porque la forma en que le tocó hablar después de la operación, ya le sacaba ese cáncer. Él solo, me imagino yo que lo transformaba y comenzó a encerrarse, a no salir.
La fuerza callada quedó mudo para siempre. Su vida cambió en todo sentido. Se volvió un escritor inédito. Era un poeta, era haciendo cartas y todo era así, pero la gente a veces no entiende eso. Y cuando él ya se siente normal y sale a la calle, pues no falta quien lo mira 2 veces, o cuando él hablaba, lo miraba y como que le recordaban que él tenía la traqueostomía y eso lo achicopalaba. Tengo muchas cartas que no hacía sino escribir. Tengo hasta libros que no hacía sino escribir. El reconocido director de deportes Javier Hernández Bonet se volvió un ángel para él y le regaló un laringófono, algo muy útil para Escobar. Sin embargo, le costó adaptarse a esta nueva forma de comunicarse. Como a los 5 meses volvió otra vez a trabajar en el taxi, pero como él le sacaron las cuerdas vocales, entonces no podía hablar. El Moño Muñoz, que era el compañero de Miguel Escobar, nos empieza a contar la tragedia y la dificultad que tenía. ¿Por qué no podía manejar el taxi? Porque no tenía cómo conversar con los clientes y necesitaba un aparato que se colocaba acá y él hablaba y el aparato multiplicaba los sonidos de sus cuerdas para decirle a la gente: me debe 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos por la carrera. Pregunté: ¿y cómo se puede ayudar? Y yo: no, es que ese aparato no se consigue aquí en Colombia. Y yo tenía un amigo, compañero de estudio, que había dedicado su vida a trabajar con artículos médicos, pero estaba en Atlanta. Javier Hernández Bonet le regaló un laringófono. Fue él que le regaló el laringófono, entonces como que siempre nunca le hemos dado el agradecimiento, pero fue él. Mi papá nos dijo que había sido él que le ha dado el laringófono. Que fue un homenaje a uno de mis ídolos. Un ídolo al que ni como periodista pude entrevistar, ni como amigo me pude tomar un café con Miguel Escobar. Nunca. Entonces fue en este momento que está la oportunidad para agradecer, porque siempre hemos sabido que le ha tenido un gran aprecio a mi papá y que se ha expresado muy bien de él. Hoy me tengo que declarar sorprendido de la revelación que ha hecho la familia de Miguel Escobar. Te lo confieso que no esperaba, me impacta esa revelación porque siempre quise guardármelo simplemente para mí. A pesar de no tener voz, nunca dejó de trabajar. El amor a su familia lo llevaba a seguir luchando por salir adelante. Continuó siendo taxista, pero nunca contó con que los pasajeros, en vez de apoyarlo, se burlaban de su condición. Fue frustrante para él y es ahí cuando, después de intentarlo una y otra vez, entrega las llaves de su taxi. Mi papá hizo un letrerito y le explicaba que no podía hablar, pero que le dijeran para dónde iba. Entonces, al ver toda esa situación, que la gente se subía, de hecho nos contó una anécdota, se subió un señor cualquiera a hacerle una carrera. Entonces mi papá iba, entonces le pasó el papelito que no podía hablar. Entonces ese señor le dijo: Miguel Escobar, le dicen, te iba a robar, pero por ser la gloria que eres no te voy a robar, dame pues 100 pesitos. Y por eso también él dejó el taxi. Entonces se cierra mucho su círculo y eso pues para el ser humano no es tan chévere, y menos para alguien que está tan acostumbrado a esos fans, a ese saludo, a ese abrazo, a que la gente me capie en la calle. Pienso que eso fue un cambio muy duro para él. Los problemas económicos llegaron a la puerta de la casa. Así las cosas, decide cobrar su pensión al Deportivo Cali a través de las vías legales, pero sus esfuerzos fueron en vano. Yo viví 50 años, que los cumpliré en el 2024, haciendo periodismo, hablando de jugadores, hablando de cracks del fútbol. Yo hoy en día tengo mi pensión y es triste que ellos, que fueron la figura y sustentaron el espectáculo, lo sostuvieron tanto tiempo, no puedan tener derecho a una pensión. El Deportivo Cali ha sido una institución muy ingrata con mi papá. Creo que el único jugador que ha jugado 13 años en el Deportivo Cali, más de 500 partidos, y creo que no le hizo el reconocimiento en realidad que mi papá se merecía. Es duro pensar una persona que dio tanto por un equipo, que llenó tantos estadios, que dio 4 títulos al Cali y que hoy día todavía
no haya un compromiso con el pago y los derechos de mi papá. Que juegue y tenga su plata y váyase. Pero nunca tuvimos esa, ¿cómo le digo? Esa connotación ante los directivos de que éramos gente importante y que éramos seres humanos y que necesitaríamos algún día tener una pensión. Y en el caso del Deportivo Cali se comprobó judicialmente que los descuentos se hicieron, más no se pagaron a el fondo de pensiones que en ese momento era el Seguro Social. Y por eso no aparecieron las horas que tenían que aparecer. Todavía hay unos procesos que lleva el abogado Arturo García. Si resulta que no figuraba, que como que no había trabajado en el Cali ni nada, imagínese. Y entonces por eso fue que ya él metió demanda y empezó a pelear. ¿Cómo van a decir ante un hecho notorio que se puede comprobar a través de la televisión, a través de la fotografía o de las grabaciones de radio, que Miguel Escobar no jugó en el cuadro Deportivo Cali? De hecho, el Deportivo Cali sacó una revista donde iba en la portada mi papá, no recuerdo específicamente el año, pero inmediatamente se admitieron la demanda, lo quitaron de la portada mi papá y colocaron a otro jugador. En el 2020 ya quedó pensionado, ganó todo ese proceso, pero a él le tenían que dar una X cantidad de dinero, pero no le dieron, solo le pagaron 3 años. Y quién sabe si le pagarán a la familia, porque el Deportivo Cali está en este momento en una situación muy compleja, producto de las malas administraciones que han hecho últimamente. Su hermano Omar Alfonso murió de manera repentina y eso lo llevó a una depresión muy fuerte. Cuando fallece mi tío, porque fue un momento a otro, ni siquiera estaba enfermo, se acostó a ir a recoger el almuerzo y cuando fueron a buscarlo ya fallecido. Para él fue un impacto bastante grande y pensamos que desde allí él desmejoró, porque él desde allí empezó a decir, me quiero morir, ya no quiero estar acá, ya me quiero morir. Entonces pues algo que como que ya... Ellos eran como uña y mugre, entonces claro que al saber de lo de mi tío, yo creo que fue como la razón de que lo llevó de nuevo como al deterioro, por decirlo así. Un mes después, el 7 de noviembre, los médicos le diagnosticaron nuevamente cáncer. Lo llevamos a la clínica Imbanaco, ahí ya nos cuentan, después de unos exámenes, que efectivamente hay una recidiva del cáncer de laringe, ha hecho una metástasis en el mediastino y parte del pulmón, que ya no había que operar, ya no había nada que hacer. Solamente tenía 2 semanas de vida. Para nosotros fue algo terrible, como familia. Uno de pronto saber de que obviamente no había como nada que hacer en ese momento, pues claro que uno piensa y uno dice como, o sea, ¿por qué? A pesar de que le pronosticaron 2 semanas de vida, gracias al amor de su familia y a los cuidados médicos, logró vivir 5 meses más. A él le mandaron radioterapia y de ahí también le mandaron quimio. Estuvimos como con la, digamos, en la fe en Dios de que iba a salir como la primera vez de esto pues adelante. Miguel era una persona que él sabía quiénes estaban al pie del Moño, Guaracha, Mosquera, el Barrio Ortiz, ¿sí? Jugadores que siempre de verdad le teníamos un gran aprecio y cariño a Miguel. Él estuvo rodeado de sus hijas, estuvo con su esposa, los nietos, y él decía, puedo morir feliz de verlos tan juntos, porque es que nos veía todo el tiempo allí. Entonces él decía, para él eso era todo, su familia. Entonces él nos veía y decía, y se sonreía y nos escribía, puedo morir feliz. El 11 de abril de este año, faltando una semana para que llegara su cumpleaños número 78, le dio un último beso al gran amor de su vida y ahí cerró sus ojos para siempre. Falleció en Cali, el lugar que lo vio ser grande a lo largo de su existir.
Cuando la esposa entra, ella le da un beso a él, se hace al lado derecho de mi papá y entonces ella dice, ¿por qué está respirando así? Cuando la enfermera le dice, yo creo que tiene una apnea. Pues lo saludé de beso porque como siempre, él era así. Siempre si yo salía me despedía de un beso, cuando llegaba un beso y siempre era una costumbre. Y entonces cuando él me dio el beso y yo me quedé allí. Y era que cuando yo ya me quedé ahí todo, cuando al ratico era que no nos dimos cuenta, y ya él estaba falleciendo. Lo último que hizo mi papá fue darle el beso a la esposa. Fue lo último que él hizo. Esa fue la parte más difícil, ya decirle adiós, ya saber que no lo vas a ver. Pero fue lindo haberlo visto tan feliz. Yo siento que nosotros hemos hecho una negación. Siento que no solo es mi hermana y la esposa. Creo que nosotros sentimos que mi papá está vivo. Entonces yo, por lo menos de esa parte, agradezco de que se haya ido tranquilo. Y obviamente fue muy duro porque pues estaba mi mamá ahí, la esposa, mi tía también estaba. Y yo creo que igualmente como familia nos acobijamos con el dolor. Hoy en día, pues a mí me da como mucha tristeza porque él amó mucho el Club Deportivo Cali, donde le entregó 13 años de vida futbolística. Entonces, y la tristeza ver que cuando él falleció, el 11 de abril, se vio ninguna persona de la Junta del Deportivo Cali que se hiciera presente en el velorio. Yo no vi ninguna corona del Deportivo Cali, ni vi todo porque vinieron jugadores de todo lado a verlo. La CIA le pagaron una casa funeraria allá donde lo tenían. Después lo cremaron y yo no vi, como le digo, no vi un ramo ni una nada. Y no sé qué pasaría o qué. Los reconocimientos deben hacerse cuando uno está vivo, no cuando ya se muere la persona, no, para que él lo viva, lo sienta de la figura que él fue. Entonces, en eso sí da mucha tristeza de ver de que no hubo el reconocimiento en su momento cuando él vivió. Miguel es un ejemplo del fútbol colombiano. Nunca bajó los brazos. Miguel Escobar siempre estuvo adelante. Miguel Escobar siempre le dijo sí. Miguel Escobar siempre le respondió al equipo verde, al equipo de sus amores. Él sigue en mi corazón, sigue en mi mente. Lo recuerdo con su sonrisa, lo recuerdo gordito, en su mejor momento, y pues así quiero quedarme con ese recuerdo. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.